Tal vez el mundo en que vivimos esté gobernado por algún ente, alguna ley trascendental como la mano de Dios que gobierna el destino de los hombres. Y las decisiones que creemos tomar libremente tan solo son hechos predestinados. Mis dos abuelos nacieron y crecieron en el México rural, y tenían un montón de historias espeluznantes. Esta es tan solo una de ellas, y sucedió alrededor de los años de 1930 a 1940. Mi abuelo vivía en una granja a las afueras de su pueblo natal. En ese tiempo él tenía alrededor de 12 años. Esto sucedió en una noche, alrededor de las 8 o 9. No había electricidad, solo velas y lámparas de aceite, por lo que estaba oscuro. Toda la familia estaba dentro de la casa, esperando la cena. Pero entonces, sin razón aparente, el abuelo empezó a sentirse mal. Él lo describía como una sensación de preocupación. Su sensación aumentó, y el ambiente se sentía pesado. No solo era eso, sino que vio como toda la familia se sentía de forma similar. Sus hermanas jugaban en silencio en vez de hacer ruido, y su madre parecía apagada al igual que su padre. La sensación aumentó hasta el punto de que no había ningún otro sonido, ni siquiera el de los grillos, ni viento soplando. De repente, alguien llamó a la puerta, lo cual para ellos era raro. Como me explicó mi abuelo, nadie solía llamar a la puerta en ese pueblo. Si alguien te conocía, simplemente te silbaban, o gritaban tu nombre, y como era un pueblo pequeño, todo el mundo se conocía. También los perros no ladraban ni hacían ruido. Ellos tenían unos 5 perros para proteger la propiedad. El abuelo miró por la ventana, y después abrió la puerta. Él intentó asomarse un poco por la puerta, y vio que había una chica de unos 20 años, con un niño como de 8 años. El abuelo recordaba que la conversación con la chica era sobre que ella y el niño estaban perdidos, y que necesitaban ayuda. El padre de mi abuelo, o sea mi bisabuelo, preguntó que quiénes eran, de dónde eran, etc. Según mi abuelo, mi bisabuelo se comportó de forma extraña, pues tardaba mucho en responder a la conversación. Después de un rato, mi bisabuela también decidió asomarse por la ventana. Fue entonces, cuando ella gritó, e intentó meter a mi bisabuelo adentro. Mi bisabuelo era alguien bastante grande, y mi bisabuela no podía moverlo ella sola, pues parecía estar en trance. Entonces, mi bisabuela decidió darle una cachetada. Como dato curioso, mi bisabuelo era de esos hombres machistas mexicanos hijos de puta, que golpeaban mujeres. Volviendo a la historia, mi bisabuelo salió de su trance, y se metió dentro de la casa. Mi abuelo y sus hermanas ahora tenían miedo, de que el gran bisabuelo golpeara a todo el mundo. Pero tanto el bisabuelo como la bisabuela, estaban aterrorizados. Entonces, ellos comenzaron a rezar, y le pidieron a los niños que hicieran lo mismo. Mientras tanto, la chica de afuera no dijo nada, y simplemente la oyeron alejarse. Mi bisabuelo seguía en estado de shock. Minutos después, todo volvió a la normalidad, y cenaron en completo silencio, para luego irse a dormir. El abuelo recordaba haber visto el terror en sus padres. Mi bisabuelo era un hombre duro, que había luchado en la Revolución Mexicana, y disfrutaba de matar y disparar a los bandidos que habían intentado asaltar su propiedad. Esto aterrorizó al abuelo, pues nunca había visto a su padre así. Al día siguiente, el abuelo no se atrevió a preguntarle a sus padres qué había pasado. Entonces, el abuelo fue mandado al centro del pueblo para comprar la despensa, y ahí se encontró con gente hablando de lo mismo. El abuelo preguntó por ahí, y al parecer todos coincidían en lo mismo, pero con diferentes variantes. La gente hablaba de la misma chica con un niño pequeño, quien llamaba a sus puertas pidiendo ayuda. Todos dijeron haber tenido una extraña sensación antes y durante el encuentro. Algunos afirmaron que no la tuvieron, otros dijeron que tanto la chica como el niño estaban flotando, o que incluso los dos tenían cuernos, y mierdas por el estilo. El abuelo no recordaba esos detalles, ya que era de noche cuando se asomó, pero tiene sentido porque sus padres estaban aterrorizados.
El abuelo se asustó, y fue a contarle al bisabuelo de todo lo que había oído. Al contárselo, mi bisabuelo se enfadó, y le dijo a mi abuelo que no hablara de ello. Hablar de lo paranormal solo los fortalece, y los llama. Un par de días después, todo siguió con normalidad. Sin embargo, habían desaparecido personas del pueblo. Una familia de 6 miembros, una pareja de ancianos, y unos vagabundos, no habían sido vistos desde aquella noche. Las casas de estas personas estaban vacías con comida podrida aún en los platos. Se buscó y se preguntó por ellos en otros pueblos, pero no hubo ningún rastro de los desaparecidos. Mi abuela tenía unos 3 años cuando ocurrió todo esto, así que no lo recuerda, pero sus padres y su familia le hablaron de aquella noche. Todavía se recuerda este suceso entre la gente del pueblo, y todos creen que fue algún tipo de demonio. Con el tiempo, la versión del incidente cambió dependiendo de a quién se le preguntara, pero sigue siendo extraño que varios habitantes experimentaran algo similar. Aquí tienen otra historia de mi abuelo. Ser mi abuelo. Su familia siempre usaba lámparas de aceite por las noches. Al abuelo lo mandaban ir al centro por más aceite para la noche. Pero un día a este se le olvidó, y se puso a perder el tiempo. Entonces se hizo de noche, y mis bisabuelos se enfadaron con él porque aún no había ido. Le dijeron que fuera de todos modos, o si no, le darían la madriza de su vida. El pueblo principal estaba a 1 hora, y solo había un camino de tierra. El abuelo se fue a oscuras, y estaba asustado por todos los fantasmas de los que hablaba la gente. No llevaba ni la mitad del camino, cuando de repente escuchó movimiento entre los arbustos. El abuelo ya estaba asustado, así que se echó a correr hacia el pueblo. Cuando este se cansó y se detuvo, miró hacia atrás, pero no pudo ver nada. Él siguió mirando hacia atrás una y otra vez. Fue entonces, cuando vio algo negro en el camino de tierra, justo donde él estaba hace unos segundos. Él pensó que se trataba de la sombra de uno de los árboles. Siguió caminando deprisa, porque todavía estaba asustado. Entonces él se dio la vuelta, y la cosa negra de antes, parecía que ahora se había movido. El abuelo volvió a correr, hasta llegar a un desnivel, lo pasó, y miró hacia atrás. De nuevo, esta cosa ya no estaba. El abuelo se relajó y siguió caminando. Volvió a mirar hacia la ladera donde los árboles no tapaban la luz de la luna, y allí estaba de nuevo. El abuelo describió a esta cosa como una masa negra, no muy grande, pero lo suficiente como para ser una amenaza. De repente, vio cómo esta cosa empezó a moverse rápidamente hacia él. El abuelo siguió corriendo, mirando hacia atrás por un rato, y siempre veía a esta cosa siguiéndolo, pero nunca parecía capaz de atraparlo. El abuelo estaba asustado y siguió corriendo. Llegó al pueblo, que estaba iluminado, y también vio gente, así que se relajó. Fue a la tienda de abarrotes a buscar el aceite en un bidón que tenía. Ahora tenía que volver, y no había otro camino para volver a casa. Tenía que volver a recorrer el mismo camino de tierra, o atravesar el bosque y los arbustos. Estuvo pensando durante un buen rato, hasta que decidió comprobar primero el camino de tierra. Él lo empezó a recorrer lentamente. La cosa no se veía por ninguna parte. Mi abuelo siguió caminando durante un rato, mirando hacia atrás cada 2 pasos. Pero entonces, la cosa apareció de nuevo sobre él. Esta vez estaba más cerca, y mi abuelo consiguió verlo mejor. El único detalle que pudo ver antes de salir corriendo, fue que tenía un pelo grueso que parecía pesado. Esta cosa lo estaba usando para arrastrarse, como si fueran miles de extremidades, si es que eso tiene sentido. Mi abuelo describió algo similar a lo de la foto que subí por aquí, solo que no tenía la forma alargada de un gusano, sino que era más redondeada, y su pelo / extremidades no eran puntiagudas. El abuelo intentó correr lo más rápido que pudo, pero olvidó que llevaba el bidón. Si derramaba el aceite, tendría muchos problemas, más de los que ya tenía en ese instante. Mi abuelo corrió tan rápido como pudo, sin derramar el aceite. La cosa negra se acercaba cada vez más, y mi abuelo se iba quedando sin energías para correr. Él pudo oír el sonido de miles de gruesos pelos moviéndose por la tierra. También recordaba un fuerte hedor que le provocó arcadas y casi vómitos. El abuelo no pudo resistir todas esas sensaciones al mismo tiempo, así que colocó el bote junto a un árbol, y corrió hasta su casa. Cuando llegó a ella, terminó vomitando. Mis bisabuelos estaban enfadados por el aceite, pero también preocupados por el estado en el que se encontraba el abuelo.
Decidieron pasar la noche sin aceite, y comprobar lo sucedido al día siguiente. En la mañana, el abuelo y mi bisabuelo se dirigieron al camino de tierra. Como era de esperarse, el aceite estaba en el lugar donde lo dejó el abuelo, y además de eso, había marcas extrañas en el camino. Mi bisabuelo le creyó a mi abuelo, ya que ¿por qué iba a dejar el aceite allí, sabiendo que volver a casa sin él, sería una paliza asegurada? Pasó el tiempo, y mis dos abuelos se mudaron a la ciudad alrededor de los años 60. Volvió a pasar el tiempo, y en los años 80, mi madre visitó a su familia en ese mismo pueblo. A diferencia de aquellos tiempos, ahora sí había electricidad. Mi madre y algunas tías fueron a la iglesia del pueblo. Ellas pasaron junto a un campo de cultivo de maíz. Entonces, cuando volvieron de la iglesia, vieron algo negro en la carretera. Pensaron que era un montón de basura, o unas bolsas negras que alguien dejó allí. Así que no le dieron demasiada importancia. Esta cosa pareció haberlas visto, y se desplazó hacia el campo de cultivo. No pudieron verla bien, pero parecía coincidir con lo que vio el abuelo aquella noche. Hace un tiempo, mi madre me había contado que mi difunta tía abuela era una autoproclamada bruja. Todo empezó en los años 50. Mi tía abuela ya tenía 30 años para ese tiempo. Pero un día, de la noche a la mañana, ella se hizo rica al ganarse la lotería. Según ella misma, había hecho un pacto con el diablo, ya que había aprendido brujería gracias a las mujeres del barrio en donde vivía. Yo vivo en el norte de México, y en los barrios viejos de mi ciudad, hay una larga historia de brujería y nahuales. Durante los años 60, todos sus hijos junto con su esposo, murieron de diferentes tipos de tumores. El hijo mayor, que también decía haber hecho tal trato, murió atragantándose con su propia comida. Mi tía abuela con el paso del tiempo, empezó a desarrollar una joroba y manos deformes debido a la osteoporosis. Las cosas siguieron relativamente normales hasta principios de los años 80, cuando mi madre tenía unos 10 años, y mi abuela unos 20. Mi abuela, al ser la primera de sus hermanas en casarse, era considerada la adulta más joven de la familia. Sus hermanas ya rondaban los 20 años, pero al no estar casadas y no tener hijos, aún eran consideradas niñas al lado de ella, además de que mi tía abuela así las llamaba. No se hicieron fotos en el día de su boda, porque mi tía abuela se avergonzaba de lo deforme que había quedado su cuerpo. Mi abuela siempre la molestaba llamándole, la pesadilla. Para sorpresa de mi abuela, un día en la casa de su hermana, la estaba esperando un chamán. El chamán hizo algún ritual que mi abuela no entendió, luego le dio un anillo de plata, y le dijo que no se lo quitara. Después de eso, la abuela volvió a casa, y eso fue todo. Mi abuelo compró un gran terreno en el que a lo largo de las décadas, construyó y amplió una casa bastante bonita, que en sus comienzos era solo una pequeña habitación en medio de un montón de tierra. También se dice, que mi tía abuela durante una noche, enterró lo que quedaba de su fortuna en ese gran terreno, la cual mi abuelo trató de encontrar en vano. Pasaron las semanas, y cada mañana mis abuelos encontraban pequeños montículos de tierra y sal, alrededor de su casa. Con el tiempo, el anillo se volvió negro y fue manchando el dedo de mi abuela. Pensando que era porque se trataba de algún anillo barato, mi abuela se lo quitó, y entonces, mi tío pequeño, quien se estaba bañando en ese mismo instante, escuchó a alguien golpeando la ventana del baño. A pesar de que mi madre estaba en el patio trasero, no vio a nadie cerca de la ventana del baño. Pero entonces, alguien afuera en la calle gritó, "El trabajo está hecho", y antes de que mi abuelo pudiera salir a darle una patada en el culo, la persona se había ido. A la mañana siguiente, le llamaron a mi abuela, para comunicarle la muerte de mi tía abuela. También otra cosa, es que mi tío pequeño, dijo que por las noches podía ver a los fantasmas indios, bailando en el patio trasero, pues el lugar había sido territorio apache en el pasado. Según él, podía verlos hasta donde estaba enterrada la fortuna, donde mi abuelo plantó un árbol encima. Supuestamente esto pasaba, porque la abuela de una amiga de la infancia de mi madre acababa de morir, y al parecer, ella también era otra bruja. Cuando mi bisabuelo Matías era muy joven, su abuelo aún seguía con vida. Durante esos tiempos, el pueblo donde ellos vivían estaba bajo algún tipo de maldición.
La gente siempre se ponía muy enferma, las vacas se morían de un día para otro, los árboles frutales daban mal fruto, etc. Debido a todo esto, se hablaba de la existencia de un brujo en el pueblo. En la mayoría de las tradiciones mexicanas, se dice que la bruja es una persona de un pueblo que adquiere poderes malignos, muy parecido a los skinwalkers de Navajo. Por encima del pueblo, siempre podía observarse un buitre salvaje, el cual siempre estaba sobrevolando el lugar, y la gente solía llamarle sopilote. Todo el mundo estaba seguro de que ese buitre tenía que ser el brujo. En las semanas que empezaron a ocurrir cosas malas, este buitre siempre aparecía sobrevolando los pueblos, a veces incluso metiéndose dentro de las casas. Tenía una risa burlona, casi humana y escandalosa, que emitía cada vez que se descubría algo malo. El padre de mi bisabuelo lo notó de inmediato, y supo que tenía que hacer algo. Este lo observaba volar, y cada vez que el buitre bajaba, lo embestía con un machete. Lo golpeaba con tal fuerza, que parecía estar casi hecho pedazos. Aunque se encontrara destruido, el buitre aún tenía vida para salir volando. Al pasar las semanas, este siempre regresaba sin heridas. Un día, encontraron vacas muertas en un establo, las cuales al parecer les habían chupado la sangre. Tras lo ocurrido, la gente del pueblo decidió conseguir perros agresivos. Pasaron los meses, y el buitre brujo siguió haciendo de las suyas, robando animales pequeños, pollitos, gatitos, cerditos, para despedazarlos y comérselos. El padre de mi bisabuelo Matías le aconsejó llevarse los perros más agresivos a donde quiera que él fuera, esto por la presencia del brujo. Los perros eran dóciles con todo el mundo, pero ladraban como locos cada vez que el buitre se acercaba volando. Eran ladridos de terror genuino, ladridos de un perro feroz enloquecido. Pero un día, mi abuelo Matías caminaba hacia la tienda para conseguir algunos abarrotes, cuando de repente los perros empezaron a ladrar como locos. Pero extrañamente, no había ningún buitre arriba, sobrevolando el pueblo. Mi bisabuelo miró a su alrededor, y notó que había un anciano vistiendo trapos sucios, quien lo miraba desde las zanjas. Los perros descontrolados, empezaron a perseguir al anciano, mientras que mi bisabuelo fue detrás de ellos para evitar que lo mataran. Cuando este se acercó, pudo observar que el anciano tenía un mal aspecto. Tenía manos con garras afiladas, además de tener unas piernas delgadas y escamosas. Mi bisabuelo alcanzó a ver un poco de su rostro cubierto, el cual parecía el de una rata. Fue entonces, cuando el anciano comenzó a caminar hacia mi bisabuelo, sin preocuparse de los perros que se aferraban a él, mordiendo sus extremidades. Mi bisabuelo Matías estaba paralizado, mientras el anciano seguía acercándose. Pero entonces, de un momento para otro, mi bisabuelo se despertó en su casa, pues aparentemente estuvo inconsciente 2 días. Su padre le contó lo sucedido, y cuando escuchó los ladridos de los perros, salió corriendo a buscar al anciano, y se llevó su machete. Cuando lo encontró, estaba allí de pie, con la mirada perdida. El anciano aparentemente seguía luchando contra los perros enloquecidos por aferrarse a él. Pero entonces, el anciano terminó huyendo rápidamente cuando mi bisabuelo llegó. Los meses pasaron, y la presencia del brujo hizo que la gente se marchara, y huyeran a otros pueblos lejanos. La fruta del pueblo era incomible, y el ganado siempre estaba demasiado enfermo. Hasta que un día, mi tatarabuelo Arturo se cansó de todo esto, así que se encargó de cazar y matar al brujo. A este le tomó una semana en localizar y seguir al brujo. Esto lo hizo observando cómo el buitre volaba a kilómetros de distancia. Una noche, Arturo y unas 3 personas encontraron el bosque donde el buitre descansaba por la noche. Entonces, encontraron un bulto de ramas, el cual parecía una pequeña choza. Lo vieron porque una luz emanaba de él, y se dieron cuenta que era una hoguera. Fue así como el hombre más valiente del grupo se levantó, se sacó la camisa del pantalón, y cortó las ramas. Dentro del bulto, había una especie de casa pequeña, y vio al anciano durmiendo. Este empezó a machetearlo, y cuando el anciano comenzó a gritar, todos los demás entraron con sus machetes, y cortaron al anciano una y otra vez, durante toda la noche. Cuando finalmente se aseguraron de que el viejo no era más que tiras de carne, quemaron el bosque del brujo, y volvieron esa tarde con un cura, y sepultaron todo bajo una piedra.
Todo lo ocurrido, después fue explicado gráficamente a cada niño del pueblo, incluso al bisabuelo Matías, porque ahora tenía que haber alguien que supiera cómo matar a una de esas cosas en el futuro. Hace poco le conté la historia de Ope a mi novia, quien es mexicana, y ella me contó algunas cosas de su familia que me dio permiso para compartir. Ella no fue capaz de proporcionar una gran cantidad de detalles, sin embargo, esta será una breve historia. Mi novia me contó que cuando era una niña, a la edad de 5 años, vio a un misterioso anciano en su habitación. Ella no recuerda lo que pasó después, solo que se sorprendió mucho al verlo. Este parecía haber salido de la nada. Pasaron los años, y un día, mi novia vio una foto de su abuelo en la casa de su tía, y le preguntó que quién era. La tía de mi novia le dijo que era su abuelo. Lo vi una vez en mi habitación. Le contestó mi novia. Por supuesto, su abuelo ya habría muerto para ese entonces, pero a la tía de mi novia no le sorprendió en absoluto. De hecho, le dijo que todos en la familia lo veían de vez en cuando. Ellos pensaban que probablemente su espíritu los estaba protegiendo. La última persona que lo vio, fue la sobrina de mi novia. Eso ocurrió hace un tiempo, y ella tenía 10 años en ese instante. Su aparición coincidió con una enfermedad de algún tipo. Nunca averiguaron de qué se trataba. La siguiente parte va a sonar un poco absurda, pero mi novia hablaba muy en serio cuando me la contó, así que se las compartiré. Su abuelo solía ver a el muerto, cuando aún vivía. Al parecer, se trataba de una espeluznante entidad mexicana, que siempre venía a llevarse a la gente que estaba a punto de morir. Mi novia lo describió como un esqueleto humano, así que le pregunté, ¿te refieres a la muerte? Y me dijo que sí. Supuestamente, su abuelo lo veía todo el tiempo. Cuando el muerto aparecía, este hacía una especie de gesto, como diciendo, estoy a punto de llevarme a esta persona de tu vida. Así que su abuelo siempre discutía con él, intentando convencerle de que dejara en paz a su familia. Supongo que funcionó, porque nunca pasó nada malo. Se sabía que su familia entera estaba siendo atormentada por el muerto. Poco después, otras personas del vecindario incluso empezaron a verlo. La gente decía, mierda, ahí va el muerto, y otros simplemente veían a esta figura esquelética caminando por el vecindario antes de desaparecer. La madre de mi novia lo vio varias veces, y al parecer también los tíos y tías de mi novia lo vieron. Normalmente aparecía dentro de la casa, pero otras veces también estaba fuera. Pero un día, este apareció en la calle, y todo el vecindario lo vio. A lo lejos, se lograba ver un camión que se acercaba a toda velocidad hacia la calle, y fue entonces, cuando el muerto le hizo el famoso gesto al abuelo de mi novia. De inmediato, el abuelo de mi novia se enfadó, y comenzó a discutir con el muerto. Este le gritaba desde la puerta de su casa, mientras sus vecinos atónitos lo miraban. Entonces, uno de sus hijos venía cruzando la calle desde el otro lado, justo cuando de repente, pasó el camión a toda velocidad. Este fue atropellado brutalmente, y murió antes de tan siquiera haberlo llevado al hospital. Sé que suena algo absurdo, pero pensé que sería una historia interesante de contar. Otra cosa fue que mi novia me dijo, que cuando ella tenía 9 años, tuvo una racha de mala suerte. De repente, un día ella perdió el apetito, y dejó de comer por completo. Luego, le salió un bulto enorme en uno de sus ojos. Le pedí que fuera más específica, y dijo que era como una bola que sobresalía del lado de su globo ocular literalmente. Hubo muchas otras cosas, pero el caso es que su abuela la terminó llevando con una bruja. Cuando entraron al lugar, la bruja le dijo lo siguiente. Tiene un espíritu pegado a ella. Alguien lo envió porque no le cae bien. Pero la bruja dijo que no podía hacer nada. Entonces, la abuela de mi novia viajó a México, y se llevó una foto de ella. Allá fue con una bruja muy conocida, la cual se decía era muy poderosa. En cuanto la bruja vio la foto de mi novia, ella asintió con la cabeza, y dijo que podía arreglarlo. Extrañamente, su abuela nunca le contó lo que hizo la mujer, solo que le quitó la foto. Después de eso, mi novia volvió a tener apetito, y le desapareció el bulto que tenía en el ojo. Para finalizar, les contaré una última cosa extraña. El bulto que mi novia tenía en el ojo, regresó años más tarde, y su apetito desapareció de nuevo. Pero a diferencia de la primera vez, en una semana ella regresó a la normalidad. Después, su madre le dijo que había encontrado brujería cerca de su casa, al mismo tiempo que sus problemas habían regresado. Esta vez, su madre llevó la brujería, que al parecer era algún tipo de objeto, a una iglesia local, donde un sacerdote la bendijo. Inmediatamente, mi novia volvió a estar bien.
Afortunadamente, mi novia no ha experimentado alguna otra cosa extraña, al menos por ahora. Hay lugares en este mundo que están impregnados de una intangible y espesa niebla de presentimientos. Son lugares capaces de perturbarnos a un nivel primordial. Nos envuelven con hilos de terror cuando estamos allí, y nos persiguen en nuestros sueños mucho después de marcharnos. Uno de esos lugares es la Isla de las Muñecas. La Isla de los Horrores de México, que es realmente inquietante, y está supuestamente embrujada. La Isla de las Muñecas se encuentra en la zona de Xochimilco, un municipio del Distrito Federal mexicano, situado históricamente en lo que fue el lago de Xochimilco. Xochimilco es una localidad conocida por su extenso sistema de canales, reliquia de los tiempos en que los asentamientos del Valle de México estaban interconectados por redes de canales y lagos. La isla en sí es lo que se conoce como una chinampa, que son islas artificiales que se construyeron en zonas poco profundas del lago durante el periodo prehispánico, como medio para aumentar la producción agrícola. Las chinampas eran montículos de tierra y barro, amontonados sobre un armazón de ramas de enebro entrelazadas y atadas a la orilla. A medida que las islas se hundían, se construían otras nuevas encima, apilándose unas sobre otras hasta formar una isla rectangular que quedaba fijada permanentemente al fondo del lago. En estas islas crecían diversos cultivos, de gran valor económico en la época del Imperio Azteca. Las islas artificiales eran tan exuberantes que también se las conocía como jardines flotantes, y el gran número de chinampas construidas posteriormente contribuyó a la reducción gradual del lago Xochimilco hasta convertirse en el sistema de canales que se ve hoy en día. En la actualidad, la mayoría de las chinampas se han deteriorado, pero aún quedan unas 5.000, y son muy populares entre los turistas, que pasean por los canales en góndolas especiales llamadas trajineras. De hecho, debido a su importante conexión histórica con el México prehispánico, Xochimilco, con sus antiguas islas artificiales y canales, está considerado patrimonio de la humanidad. Sin embargo, una de las chinampas que todos los visitantes, salvo los más intrépidos, deberían evitar, es la amenazadora Isla de las Muñecas. La Isla de las Muñecas es quizás la más infame de las chinampas de Xochimilco, esto debido por su extraña historia, y por ser uno de los lugares más espeluznantes y embrujados de México. La historia comienza en la década de 1950, con un solitario hombre conocido como Julián Santana Barrera, que se instaló en una chinampa abandonada, donde vivió solo en una cabaña. Después, este utilizó la isla artificial no para cultivar frutas y verduras, sino como un combustible para pesadillas. Tras presenciar cómo una niña se ahogaba en un canal cercano, Barrera se convenció de que el espíritu de la niña le perseguía. Este afirmaba que oía a la niña muerta cantar, reírse, y llamarle desde el agua, así como ruidos de arrastre y arañazos fuera de su cabaña, o golpes en las ventanas, cuando no había nadie. A veces podía ver su forma fantasmal entre los árboles, o sobre el agua, rondando la isla por la noche. Perturbado por estas visitas, el comportamiento de Barrera se volvió cada vez más errático. Un día, Barrera vio una muñeca a la deriva en el agua del canal, y lo interpretó como una señal. Este la sacó del agua, y la colgó en su isla, creyendo que le protegería de la ira del fantasma de la niña. Pronto, él se dio cuenta de que una muñeca no sería suficiente, pues creía que el inquieto espíritu seguía atormentándole. Barrera se obsesionó con coleccionar más muñecas, a veces incluso intercambiando verduras que había cultivado, por más de ellas, esto en su desesperación por apaciguar al espíritu furioso de la niña. Colgó las muñecas por toda la isla, acumulando más y más, hasta que finalmente hubo cientos de ellas esparcidas por todas partes, cubriendo las chinampas. Barrera colocaba las muñecas por todas partes, ya sea en el suelo, apoyadas contra los árboles, atadas a troncos y vallas, e incluso colgadas de las ramas como adornos retorcidos de un árbol de Navidad. Se dice que a menudo reorganizaba los muñecos, y los trasladaba a distintos lugares y posiciones de la isla, según le pareciera oportuno.
Se corrió la voz sobre el extraño ermitaño de esta isla, rodeado de su espeluznante colección de muñecas desaliñadas, y empezaron a formarse leyendas locales. Se decía que los muñecos cobraban vida por la noche, y vagaban por la isla matando animales brutalmente, y que si se escuchaba con atención, se podían oír los susurros balbuceantes y las risitas de los muñecos, mientras realizaban su sombrío trabajo. Se rumoreaba que Barrera hablaba y cantaba a los muñecos, cuidándolos como si fueran niños de verdad. También se decía que los muñecos se impregnaban de maldad en cuanto se colgaban en la isla, y que todos estaban conectados por alguna insidiosa fuerza sobrenatural. Esto duró años, hasta que un día, el señor Barrera apareció muerto, flotando boca abajo en uno de los canales. Escalofriantemente, era el mismo canal en el que había muerto la niña hacía tantos años, la misma niña cuyo fantasma había ido volviendo loco a Barrera. La leyenda local dice que el fantasma de Barrera siguió habitando la isla, atormentándola junto con las muñecas. Hoy en día, las muñecas de la isla siguen ahí. Están esparcidas por toda la isla, colgadas por todas partes, con sus ojos grandes y apagados sin vida, mirando por encima de sus dominios. Con el paso de los años, se han deteriorado hasta el punto de que la mayoría se encuentran en mal estado, y muchas están sucias y decrépitas, lo que las hace mucho más aterradoras, y refuerza el ambiente amenazador de la isla. La oscura superstición y el folclore asociados a la isla, no dieron muestras de disminuir con la muerte de Barrera. Se dice que, cuando se visita la isla, conviene llevar una muñeca para apaciguar a los espíritus oscuros. En cuanto llega la nueva muñeca, se cree que conecta con las demás, a través de la magia negra que sea. Además, se dice que el propio Barrera sigue vigilando el lugar, observando desde las sombras a todos los que lo visitan. Las historias paranormales de la Isla de las Muñecas también han captado la atención de quienes buscan pruebas de tales sucesos, y el programa de televisión, Destination Truth, organizó una expedición a la isla. El sobrino de Barrera explicó al equipo que las muñecas parecían estar cargadas de una extraña energía sobrenatural, y que la isla estaba encantada, maldita, o ambas cosas. La tripulación no se sintió decepcionada, ya que durante su estancia, vivieron varios sucesos extraños. Se oyeron extraños sonidos de arrastre en el tejado de la cabaña de la isla, así como otros ruidos espeluznantes, y golpes en la oscuridad. Los sensores de energía fantasmal también se volvieron locos con las lecturas, y el momento culminante del espectáculo llegó cuando uno de los muñecos pareció abrir los ojos por sí mismo, cuando se le pidió que lo hiciera. Todo el incidente fue grabado por las cámaras. Digan lo que digan sobre su autenticidad, o sobre si constituye una prueba de lo paranormal, no se puede negar que las imágenes son excepcionalmente escalofriantes e inquietantes. Al parecer, estas historias espeluznantes no han hecho nada para frenar el flujo de visitantes curiosos, que buscan asomarse a lo macabro. Con el paso de los años, la Isla de las Muñecas se ha convertido en una de las chinampas más famosas de Xochimilco, esto gracias a su sombría reputación, y su extraña historia. El actual inquilino de la isla, el sobrino de Barrera, Anastasio Velázquez, afirma que cientos de personas acuden cada año a ver la isla y sus muñecas. Para los verdaderamente valientes, hoy en día es relativamente fácil reservar una excursión para ver la isla, a la que se puede llegar fácilmente en una trajinera. Los visitantes pueden ir y venir, pero las muñecas permanecen, con sus cuerpos retorcidos colgados de los árboles, y sus ojos saltones observando, e incluso vigilando su guarida, como han hecho durante tanto tiempo, y probablemente seguirán haciéndolo hasta que se conviertan en polvo. Tal vez Barrera también esté allí, entre sus muñecas en lenta descomposición, cuidándolas para siempre como a sus propios hijos. La extraña zona del silencio de México. No se puede negar que en nuestro planeta abundan las maravillas extrañas.
Desde las montañas más altas, pasando por los desiertos más desolados, hasta la eterna noche de los abismos en el fondo del mar, hay lugares anómalos repartidos por todo nuestro mundo que han conseguido eludir nuestros esfuerzos por explicarlos, han desafiado nuestra visión de la realidad, y han avivado el fuego de nuestra imaginación durante siglos. En el abrasador e implacable desierto chihuahuense del norte de México, existe uno de esos lugares, una zona misteriosa y errante en la que no penetra ningún tipo de señal de radio y televisión, y que ha sido el punto cero de diversos fenómenos ovni, y de numerosos sucesos inexplicables. Lo que se conoce como la zona del silencio, se encuentra en una zona desértica en la región del Bolsón de Mapimí, en Durango, México, a unos 400 kilómetros al sur del Paso, Texas. Se trata de una zona remota, cuyo asentamiento humano más cercano es el tranquilo pueblo de Ceballos, a unos 40 kilómetros de distancia, en donde se gana la vida a duras penas en este paisaje árido. En tiempos prehistóricos, la zona estuvo bajo un vasto océano, y entre los matorrales se pueden encontrar fósiles y conchas marinas, lo que ha dado al origen de su otro apodo, el Mar de Tetis. Se trata de un lugar desolado y solitario, aparentemente tan árido y extraño como la superficie de algún otro planeta, y a lo largo de los siglos se ha convertido en sinónimo de una amplia gama de fenómenos extraños e inexplicables. Los lugareños sabían que había algo extraño en la zona al menos desde mediados del siglo XIX, cuando los agricultores se quejaban que a veces llovían misteriosamente guijarros calientes del cielo, incluso en días perfectamente despejados. También se decía que algunas de las plantas y animales que vivían aquí mostraban mutaciones y deformidades. También se ha informado durante mucho tiempo de que la zona tiene el efecto de infundir una cierta sensación de profundo malestar, y puede distorsionar las percepciones, o provocar alucinaciones visuales y auditivas. La región es conocida desde hace muchos años como un intenso foco de ovnis. A lo largo de los años, se han acumulado muchos informes de viajeros y ganaderos de la zona que han visto orbes de luz, bolas de fuego retosando en el cielo, atravesando el horizonte. En ocasiones, se dice que estas luces descienden y hacen arder los matorrales. Sin embargo, a pesar de las extrañas historias, esta extraña franja del desierto seguía siendo prácticamente desconocida para el mundo exterior. La zona se hizo pública por primera vez en la década de 1930, cuando un piloto mexicano llamado Francisco Sarabia informó de que la instrumentación de su avión se había estropeado, y su radio había dejado de funcionar durante un vuelo rutinario sobre la región. En la década de 1970, un misil Athena que transportaba contenedores del elemento radiactivo cobalto 57, fue lanzado desde la base de misiles de White Sands, en Nuevo México, y repentina e inexplicablemente dejó de funcionar sobre la zona, y se terminó estrellando. Se informó de que el misil se había desviado repentinamente de su curso, casi como si hubiera sido atraído por una fuerza misteriosa. Unos años más tarde, se informó de que los cohetes propulsores utilizados para el proyecto Apolo se rompieron y se estrellaron también en la zona. Un químico orgánico llamado Harry de la Pena ya había documentado la característica única de la zona, la cual era crear una zona oscura de comunicaciones de radio en 1966, mientras realizaba un estudio fotográfico. Cuando él exploraba con algunos compañeros, se dio cuenta de que los walkie-talkies dejaban de funcionar en la zona, y las radios portátiles mostraban una capacidad dramáticamente disminuida, apenas audible incluso a todo volumen. Más tarde se descubrió que las señales de televisión tampoco penetraban en la zona, y a día de hoy se dice que los televisores no funcionan allí. Por la razón que sea, la zona del silencio parece tener la capacidad de amortiguar severamente todas las señales de televisión, radio, onda corta, microondas o satélite, haciendo que todos los dispositivos que las utilizan sean prácticamente inútiles. Este fenómeno ha sido estudiado por científicos de todo el mundo, pero aún no se ha encontrado una causa definitiva. Se cree que tal vez el efecto se deba a las anomalías magnéticas causadas por la gran cantidad de magnetita del mineral de hierro que hay en la zona, así como a la gran actividad de los meteoritos, que han impregnado el suelo de diversos minerales y menas, que posiblemente podrían crear perturbaciones magnéticas que tienen efecto sobre las ondas de radio. También se han descubierto en los últimos años grandes reservas de uranio en las montañas que dan a la zona, aunque no está claro qué efecto tendría esto en las transmisiones. Una de las cosas más extrañas de la zona del silencio es que tiende a moverse, siendo su ubicación exacta cambiante e impredecible.
las anomalías magnéticas, y la incapacidad de todo tipo de ondas de radio para funcionar allí, están lejos de ser la única extrañeza de la zona del silencio. Desde hace años, la gente que pasa por la región ha contado con todo tipo de extrañezas. Una historia recurrente es la de un trío de extraños de pelo rubio, que se ven ocasionalmente deambulando por el paisaje. Supuestamente, el trío está formado por 2 hombres y una mujer, que visten ropas inapropiadas para el entorno del desierto. Los que se han encontrado con ellos dicen que son muy atractivos físicamente, extremadamente educados, y que hablan un español perfecto con un ligero tono musical. Se dice que los forasteros a veces piden agua a los rancheros, pero nunca comida ni nada más. Cuando se les pregunta de dónde vienen, su respuesta típica es responder, de arriba. Se dice que estos seres, sean quienes sean, no son amenazantes, y de hecho, son de naturaleza bastante benévola. Un científico que trabajaba en la estación de investigación de la biosfera del desierto en la zona, informó que se había alejado de las instalaciones, y se había perdido. Fue entonces cuando se le acercó un trío de humanoides altos y rubios, que le guiaron de vuelta a la estación de investigación antes de desaparecer. Curiosamente, la propia biosfera se ha ganado una reputación de misterio. Aunque su objetivo oficial es estudiar la vida en el desierto, a menudo se ha rumoreado que realiza experimentos secretos con animales, investiga el fenómeno ovni, y lleva a cabo investigaciones psíquicas. Un relato extraño relacionado con la biosfera y este extraño trío, proviene del periodista Luis Ramírez Reyes, que visitó la zona en noviembre de 1978, como parte de un equipo de noticias que cubría los misterios de la zona. En aquel momento, su destino era la misteriosa estación de investigación de la biosfera, pero Reyes y su fotógrafo se perdieron en el desierto de camino. Como no llevaban comida ni agua, la gravedad de su situación era evidente. Mientras avanzaban, Reyes vio a un trío de figuras caminando por delante, y le dijo al fotógrafo que conducía, que se detuviera para poder preguntar por la dirección, pero el fotógrafo no vio a nadie, y continuó sin detenerse. Poco después, mucho más adelante, la camioneta volvió a pasar extrañamente por delante del mismo trío, y de nuevo el sorprendido Reyes, le dijo al conductor que se detuviera, pero su acompañante seguía sin ver a nadie. No obstante, ante la súplica de Reyes detuvo el camión. Reyes afirmó haber preguntado al trío si habían visto pasar antes un camión como el suyo, pero dijeron que no. Fue en ese momento cuando Reyes se dio cuenta de que las personas no estaban vestidas ni equipadas en lo absoluto para el duro entorno del desierto, a pesar de que iban a pie en medio de la nada, lejos de cualquier asentamiento. Cuando les preguntaron dónde estaba la biosfera, los extraños desconocidos se mostraron encantados de ayudarles e indicaron a los periodistas la dirección correcta. Cuando llegaron a la biosfera, informaron al personal del lugar de su encuentro, pero se encontraron con la insistencia de que los profesores de investigación eran las únicas personas en cientos de kilómetros. Entonces, ¿quiénes eran esos desconocidos? Nadie lo sabe. También hay otros informes de seres extraños por allí. Quizá uno de los relatos más conocidos sea el de una pareja llamada Ernesto y Josefina Díaz, que se aventuraron en la zona para recoger fósiles el 13 de octubre de 1975. Mientras rebuscaban entre las rocas, se dieron cuenta de que se avecinaba una tormenta en el horizonte. Conscientes del peligro de inundaciones y tormentas repentinas en la zona, la pareja se apresuró a hacer las maletas y se marchó, pero pronto se vio envuelta en un diluvio. Su nueva camioneta se hundió rápidamente en el barro, y los neumáticos se hundieron rápidamente en el lodo. Mientras la pareja se esforzaba por liberar su vehículo, notaron que 2 hombres inusualmente altos con impermeables y gorras amarillas, se acercaban a ellos. Los 2 desconocidos indicaron a la pareja que se subieran al coche mientras ellos empujaban. Cuando obedecieron, el camión se liberó pronto del barro, pero cuando Ernesto se bajó para dar las gracias a los hombres, estos no aparecieron por ninguna parte, a pesar de que el terreno era totalmente llano y carecía de lugares donde esconderse. Al parecer, tampoco había huellas de ningún tipo en el barro que demostraran que alguien había estado allí. Otra historia extraña fue relatada por un tal Rubén López, que se dirigía a visitar a un pariente en Ceballos, cuando su motor empezó a tener dificultades y se detuvo. En ese momento observó 5 pequeñas figuras de varios metros de altura al lado de la carretera, que al principio confundió con niños. Al observarlos más de cerca, pudo ver que las figuras llevaban trajes plateados y cascos que se abrían por delante, revelando claramente rostros de adultos en lugar de los niños que había esperado. Las figuras comenzaron a acercarse a la camioneta del cada vez más nervioso López, que aceleró el motor hasta que este volvió a funcionar lo suficiente como para dejar atrás a los extraños seres. En cuanto se perdieron de vista, el
el camión empezó a funcionar supuestamente con normalidad. La región en la que se encuentra la zona del silencio también sigue siendo un hervidero de avistamientos de ovnis, con muchos relatos de alto nivel realizados aquí. Un avistamiento impresionante tuvo lugar en septiembre de 1976, alrededor de las 8:59 de la noche. Los residentes de la ciudad de Ceballos informaron de un objeto volador realmente inmenso que flotaba en las afueras de la ciudad, y que se estimó que tenía unos sorprendentes 300 metros de longitud. La nave fue descrita como rectangular, y rodeada de luces pulsantes que cambiaban de color de verde a blanco, y a azul. Desde lo más profundo de su interior, una maquinaria desconocida producía un profundo murmullo y zumbido desde sus entrañas. Al parecer, todos los perros de la zona se volvieron locos, aullando y ladrando sin cesar, hasta que el inmenso objeto acabó flotando sobre el paisaje para desaparecer de la vista en dirección a la zona del silencio. La intensa actividad ovni registrada en la zona ha dado lugar a especulaciones que van desde la verosimilitud hasta la marginalidad. Los científicos tienden a atribuir los numerosos avistamientos de ovnis que se producen aquí al gran número de meteoritos que pasan por la zona. La región de la zona del silencio cuenta con una de las mayores concentraciones de impactos de meteoritos del mundo, con la caída de pequeños meteoritos prácticamente a diario. De hecho, uno de los mayores meteoritos conocidos que ha impactado en la Tierra, se estrelló aquí en un lugar llamado Pueblito de Allende en febrero de 1969. Lo que ahora se conoce como el meteorito de Allende cayó a una velocidad estimada de 16 km por segundo, creando una enorme onda expansiva, y un estruendo que se escuchó a grandes distancias, y que fue uno de los sonidos más fuertes jamás registrados. Los testigos dijeron que el destello producido por el impacto del meteorito era como mirar hacia un foco de luz. En la década de 1950 se estrelló aquí otro extraño meteorito con estructuras cristalinas inusuales que se calcula que tenía unos 13.000 millones de años, mucho más antiguo que nuestro sistema solar, y en la zona se producen constantes caídas de pequeños orbes metálicos que los lugareños llaman guijolas. Por cierto, la presencia de una actividad meteórica tan espectacular puede estar detrás de un misterio arqueológico que se encuentra en la zona. Se han encontrado misteriosas ruinas que no muestran ninguna relación con los pueblos conocidos de la zona, cuya antigüedad se estima en miles de años, y que se cree que sirvieron como algún tipo de observatorio astronómico, quizá relacionado de alguna manera con la intensa actividad meteórica. Por el momento, nadie conoce el verdadero propósito de este antiguo observatorio. También es posible que las aberraciones magnéticas de la zona tengan la capacidad de provocar potentes alucinaciones, un fenómeno del que llevan mucho tiempo informando tanto los lugareños como los viajeros. Otras teorías apuntan a los alienígenas, ya que hay quien teoriza que la zona representa una zona de parada para los aliens, o incluso un portal a través del cual viajan los extraterrestres, o los seres interdimensionales. Las anomalías magnéticas como las encontradas en la zona del silencio se han asociado durante mucho tiempo con la actividad ovni y la teoría de los antiguos astronautas, de los que se dice que son atraídos a estas potentes zonas magnéticas con fines desconocidos. Los que apoyan esta teoría señalan que la zona del silencio de México está cerca del trópico de Cáncer y se encuentra a lo largo de la misma latitud al sur del paralelo 30 que comparten otros sitios místicos como las pirámides de Egipto y el Triángulo de las Bermudas. ¿Podría la zona del silencio estar demostrando fenómenos similares a los que se ven con el Triángulo de las Bermudas, u otras zonas misteriosas? Aunque la presencia de naves espaciales extraterrestres y seres de otro mundo no puede ser apoyada por ninguna evidencia, ciertamente parece que algo extraño está sucediendo en la zona del silencio. La zona, con sus aberraciones magnéticas, parece tener la capacidad de atraer cosas hacia ella, tal vez la razón por la que tantos meteoritos y cohetes han descendido aquí, y muy factiblemente, de alguna manera conectados con los diversos otros fenómenos reportados desde allí. A día de hoy, nadie está seguro de lo que ocurre aquí, y los televisores y los equipos de comunicación siguen sin funcionar correctamente cuando se ven atrapados en la zona itinerante y siempre cambiante. ¿Qué es lo que impregna este trozo de desierto mexicano con sus extrañas rarezas? ¿Tiene algo que ver con antiguos alienígenas, portales interdimensionales y viajeros de otros mundos, o se trata simplemente de una curiosidad inexplicable del mundo natural, quizá mezclada con una buena dosis de folclore e imaginación hiperactiva? Al parecer, esta remota y abrasadora tierra de calor brutal, matorrales y tierra reseca, parece ser un lugar que encierra misterios que siguen sin resolver, y quizás nunca se resuelvan.